Hola a todos de nuevo. En este video vamos a introducir ideas de las secciones 4.9, 5.3, 5.5 y 5.6 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart, de tercera edición. Como habíamos dicho en el video de la sección 2.7, el cálculo diferencial esencialmente nos da una herramienta para describir la velocidad de un vehículo a partir de conocer la distancia recorrida. En contrapartida, el cálculo integral nos va a permitir poder describir ahora la distancia recorrida a partir de la velocidad de ese vehículo y así poder usar toda la información que nos dan el odómetro y el velocímetro. Antes de seguir con la presentación de las ideas del cálculo integral, hagamos un poquito de historia y para eso vamos a dibujar una curva histórica. Arquímedes, en el siglo III a.C., ya había comenzado con el método de exhaustión, que es una de las ideas precursoras del cálculo integral, 3 siglos antes de Cristo en la antigua Grecia. Allá por el año 13, en la Escuela de Matemática y Astronomía Kerala de la India, fundada por el matemático Madhava de Sangramagrama, también se desarrollaron las mismas ideas del método de exhaustión. Y fue recién en el siglo XVII, de la mano de Isaac Barrow, Isaac Newton y Gottfried Leibniz, que las ideas del cálculo integral fueron introducidas al mundo occidental. Y recién, en la segunda mitad del siglo XIX, Agustín Cauchy y Carl Weierstrass tuvieron a su cargo la fundamentación de lo que hoy se conoce como el análisis matemático. Como dijimos anteriormente, el cálculo integral se dedica a obtener información de la distancia recorrida por un vehículo a partir de la velocidad del mismo. Si recordamos las ideas que introdujimos en el video asociado a la sección 2.7, si nosotros consideramos un vehículo que se mueve a velocidad constante, digamos 100 km por hora, que representamos en este gráfico de la izquierda, sumando áreas, obtuvimos una representación gráfica de la distancia recorrida por dicho vehículo. Si ahora asumimos que la velocidad de un vehículo está representada mediante esta función, digamos s de t igual a 2t, entonces ustedes obtuvieron, sumando áreas nuevamente, que la distancia recorrida por el vehículo resulta representada por la función f de t igual a t al cuadrado. Resumiendo entonces lo que hemos conversado hasta ahora, podemos afirmar lo siguiente. Si f de t representa la distancia recorrida por un móvil y s de t corresponde a su velocidad, el cálculo diferencial nos dice que si f de t es igual a 100t, entonces s de t va a ser igual a 100. Si f de t es igual a t cuadrado, entonces s de t corresponderá a 2t. Y si f de t es e a la t menos el logaritmo de t, entonces sabemos que s de t será igual a e a la t menos 1 sobre x. En otras palabras, s de t no es otra cosa que la derivada de f, o utilizando la notación de Leibniz, s de t va a ser la derivada de f respecto de t. En otras palabras, el cálculo diferencial es la correspondencia que asocia a cada función de la columna izquierda mediante la derivada la correspondiente función de la derecha. Necesitamos ahora una manera de simbolizar la correspondencia que asocia a cada función de la columna de la derecha la función f de t correspondiente de la columna izquierda.
En otras palabras, necesitamos simbolizar lo que hoy conocemos como el cálculo integral. Ahora bien, si nosotros recordamos que para obtener f de t a partir de s de t, nosotros sumamos áreas de rectángulos con bases en el eje t y altura s, entonces vamos a utilizar como símbolo para representar s de t como la suma de rectángulos con base en el eje t y altura s de t. Este símbolo se lee también como la integral de s de t diferencial de t. Es también común decir que f de t es la antiderivada de la función s de t. Si volvemos al problema original de describir la relación entre el odómetro y el velocímetro, y usando ahora el lenguaje del cálculo diferencial a integral, podemos decir que la derivada del odómetro resulta la velocidad y que la antiderivada de la velocidad es el odómetro. Como dijimos anteriormente, la función f de x, cuando es obtenida a partir de la integral de una función s de x, como están descritas simbólicamente aquí, decimos de que f de x es la antiderivada de s de x. Y por definición, si ahora utilizamos el cálculo diferencial, decir de que f de x es la antiderivada de s de x equivale a decir que la derivada de f respecto de x es exactamente la función s. En el ejercicio 25 de la sección 2.9 se pide indicar cuál de estas tres funciones a, b y c corresponden con la antiderivada de f. Esto es, debemos indicar cuál de estas tres funciones a, b y c se corresponden con la antiderivada de la función f de x. Ahora bien, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, f de x tiene que corresponder a la derivada de alguna de estas tres funciones. Si observamos f ahora, f tiene una raíz y eso se corresponde a un punto crítico de la antiderivada. Entonces, claramente, el gráfico de la función a queda descartado, pues esta función no tiene ningún punto en su gráfico con pendiente de recta tangente igual a 0. Por lo tanto, la antiderivada de f debe ser b o c. Ahora bien, si volvemos a fijarnos en la raíz de f, vemos que a la izquierda de la raíz f está por debajo del eje x. Eso quiere decir de que la antiderivada de f va a ser una función decreciente a la izquierda de este valor. De la misma manera, a la derecha del 0 de f, dado que la función f es positiva, eso implica que la antiderivada de f tiene que ser una función creciente. Entonces, de este análisis surge que el gráfico de la función c queda descartado y por tanto el gráfico de la antiderivada de f resulta b de x. Revisemos algunas de las propiedades que tiene la antiderivada de una función. La primera de ellas, y más importante, es que la antiderivada no es única. Por ejemplo, si tomamos la función
f de x igual a 2x, entonces sabemos que si tomamos la función x cuadrado, entonces esta función resulta ser antiderivada de la función 2x. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos la función x cuadrado, obtenemos exactamente 2x. Pero también podemos observar que x cuadrado más 1 resulta ser una antiderivada de la función 2x. Nuevamente, porque si hacemos la derivada de x cuadrado más 1, esto también resulta 2x. En general, entonces, cualquier traslación vertical de la función x cuadrado va a ser una antiderivada de 2x. Este ejemplo, entonces, muestra que la antiderivada de una función no es única. En la tabla 2 de la página 329 y la tabla 1 de la página 369 del libro, ustedes pueden encontrar antiderivadas de funciones conocidas y algunas de sus propiedades. Una cosa más, en este libro y en muchos otros, en el contexto de antiderivadas, la antiderivada de una función f minúscula de x se la suele representar con la correspondiente letra en mayúscula. En otras palabras, la antiderivada de f minúscula va a ser igual a f mayúscula. El ejercicio 7 de la sección 4.9 nos pide encontrar la derivada de la siguiente función, f de u igual a u a la cuarta más 3 raíz de u sobre u cuadrado. Para ello nos vamos a apoyar en la tabla 2 de la página 329 del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart. Entonces, si empezamos a recorrer la tabla de antiderivadas, vemos que esta tabla no nos está siendo de mucha ayuda. Pero entonces, si la tabla 2 de la página 329 que nos acaba de recomendar no nos sirve para encontrar la antiderivada de f de u, ¿qué hacemos? Y es aquí donde tenemos que recordar que siempre en matemática hay que mirar las cosas de manera diferente. Si ahora miramos la fórmula de la función u y distribuimos el denominador, entonces obtenemos una forma alternativa y equivalente de la función u como u cuadrado más 3 por u a la menos 3 medios. Y entonces ahora sí vamos a poder hacer uso de esta tabla 2. ¿Por qué? Porque como f de u ahora la tenemos como la suma de dos funciones, lo que nos dice la tabla 2 es que la antiderivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las correspondientes antiderivadas. La antiderivada de f de u, que representamos como f mayúscula de u, es igual a la integral de f de u diferencial de u, y como la f de u es una suma de dos funciones, entonces la antiderivada de la suma se corresponde con la suma de las antiderivadas. Nuevamente, en este sumando, la antiderivada de 3 por u a la menos 3 medios va a ser igual a 3 por la antiderivada de u a la menos 3 medios diferencial de u. Y esto, nuevamente, utilizando la tabla, resulta igual a u al cubo sobre 3, que va a corresponder a la antiderivada de u al cuadrado, y u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio corresponde a la antiderivada de u a la menos 3 medios. Dado que, como vimos anteriormente, la antiderivada no es única, siempre tenemos que agregar una constante de integración para indicar justamente que la antiderivada de una función no es única. Los detalles algebraicos que hacen que
esta expresión sea equivalente a esta, quedan como ejercicio. El ejercicio 13 de la sección 4.9 nos pide calcular la antiderivada de la función f de x igual a 5x a la cuarta menos 2x a la quinta, que satisface la condición que f de 0 es igual a 4. Entonces, para calcular f de x, lo que tenemos que hacer es calcular la antiderivada de 5x a la cuarta menos 2x a la quinta. Si volvemos a basarnos en la tabla 2 de la página 329 o en la tabla 1 de la página 369 del libro, sabemos que la antiderivada de 5x a la cuarta menos 2x a la quinta va a ser igual a 5 por la antiderivada de x a la cuarta. Vamos a borrar un poquito acá. 5 por la antiderivada de x a la cuarta menos 2 por la antiderivada de x a la quinta diferencial x. Entonces, de esta manera, podemos utilizar la tabla 2 de la página 329 o la tabla 1 de la página 369. Entonces resulta que la antiderivada de f chiquita, que denotamos como f grande, resulta igual a x a la quinta menos x a la sexta sobre 3 más una constante. Recuerden que esta constante indica el hecho que la antiderivada de una función no es única. Ahora bien, si pensamos en esta condición, que f de 0 sea igual a 4, y utilizamos la forma que recién encontramos para la función f grande de x, resulta entonces que 0 a la quinta menos 0 a la sexta sobre 3 más c es igual a 4. De donde podemos concluir que c tiene que ser necesariamente 4. Por lo tanto, la solución del ejercicio 13 de la sección 4.9 dice que la f mayúscula de x que estamos buscando, o sea, la antiderivada de f, que satisface la condición f de 0 igual a 4, resulta igual a x a la quinta menos x a la sexta sobre 3 más 4. Observando las tablas 2 de la página 329 y la tabla 1 de la página 369 del libro, que contienen reglas de antiderivadas, si pensamos un momento en las reglas de derivación introducidas en el capítulo 3, lo que vemos es que las tablas de antiderivadas no dicen nada acerca de cómo calcular la antiderivada de un producto de funciones. Veamos con un ejemplo que la antiderivada de un producto no es igual al producto de las antiderivadas. Para eso tomemos la función f de x igual a 2x por e a la x. Entonces vemos que la función f de x es igual al producto de dos funciones, u de x por b de x, donde u de x es la función 2x y b de x es la función e a la x. Si fuera cierto que la antiderivada de un producto es el producto de las antiderivadas, entonces resultaría que f grande de x sería igual a u grande de x por v grande de x. Usemos GeoGebra para comprobar de que la antiderivada de la función 2x por e a la x no puede ser x cuadrado por e a la x. Lo que vemos aquí en violeta es el gráfico de la antiderivada de f y en verde vemos el gráfico de f.
Si f grande fuese la antiderivada de f chica, entonces la derivada de f grande debería coincidir con f chica. Si ahora observamos el gráfico de f grande, la antiderivada de f, vemos que cerca del valor x igual a menos 2, f grande tiene un punto en su gráfico con pendiente horizontal. Eso, como nosotros ya sabemos, se correspondería con un 0 de su derivada. Pero si asumimos que la función en verde, que es f chiquita, es la derivada de f grande, entonces el gráfico verde debería intersectar el eje x en x igual a menos 2. Y claramente esto no es cierto. Por lo tanto, la conclusión es que f grande de x, la antiderivada de f, no es igual a x cuadrado por e a la x. Otra manera de comprobar que la antiderivada de un producto de dos funciones no es el producto de las antiderivadas es volver a la definición de antiderivada, que dice que si nosotros derivamos f' grande de x, nos tiene que dar exactamente f chica de x. Ahora bien, para derivar f grande, como f grande es el producto de dos funciones, tenemos que utilizar la regla del producto para obtener su derivada. Entonces, f' de x va a resultar igual a la derivada de x cuadrado, que es 2x, por e a la x sin derivar, más x cuadrado sin derivar por la derivada de e a la x, que queda como está. En otras palabras, si reacomodamos un poquito la expresión para f' de x, entonces resulta que f' de x va a resultar igual a x por e a la x, factor común de 2 más x. Y claramente esta expresión no es igual a f de x. Por lo tanto, podemos concluir nuevamente que la antiderivada de f no puede ser x cuadrado por e a la x. Dado entonces que la antiderivada de un producto de dos funciones no es igual al producto de las antiderivadas, entonces cabe preguntarse cómo se calcula la antiderivada de un producto de dos funciones. Bueno, existen básicamente dos métodos para calcular la antiderivada del producto de dos funciones, que son la regla de integración por sustitución o cambio de variables, que está contenida en la sección 5.5 del libro, y la regla de integración por partes, que corresponde a la sección 5.6. Para la regla de integración por sustitución, o también conocida como regla de cambio de variable, además de ejemplos y ejercicios de la sección 5.5, les recomiendo la serie de videos que ofrece la Academia Khan al respecto para introducir y fijar el método de cambio de variable o sustitución. Análogamente, para la regla de integración por partes, que está contenida en la sección 5.6, además de los ejemplos y los ejercicios incluidos en ella, les recomendamos mirar la serie de videos que ofrece la Academia Khan para introducir la integración por partes. En este video terminamos de cerrar el problema de relacionar la información que nos brinda el velocímetro y el odómetro en un tablero de coche, y eso está asociado al cálculo diferencial integral de funciones de una variable. Definimos la antiderivada o la integral indefinida de una función. Trabajamos con propiedades y ejemplos de las antiderivadas, en especial el contenido de la tabla 2 de la sección 4.9 y la tabla 1 de la sección 5.3, y también discutimos acerca de la antiderivada de un producto de funciones
y las reglas de sustitución e integración por partes como métodos asociados al cálculo de la antiderivada de un producto de funciones.